que significa pubis con vello. La pubertad es más un proceso biológico donde se van a producir los cambios en el desarrollo de los caracteres sexuales, maduración completa de las gónadas y glándulas suprarrenales, a diferencia de la adolescencia, donde aquí se va a ver otro tipo de cambios, como cambios psicológicos, emocionales, sociales, y estos van a iniciar con se van a dar con el inicio de la pubertad. La pubertad se considera que va a iniciar la pubertad normal con la aparición de la telarquía entre los 8 y 13 años en las niñas, y la adolescencia, según la OMS, va a iniciar entre los 10 y 19 años. Y bueno, vamos a hablar un poco de la fisiología de la pubertad. Bueno, los cambios hormonales son debidos a la interacción entre el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, gónadas y las suprarrenales. Se ha demostrado que las neuronas productoras de hormona liberadora de gonadotropina son capaces de secretar de forma pulsátil esta hormona con autorritmicidad y con independencia de estímulos externos. La amplitud de los pulsos secretorios de GnRH, cuyo incremento es lo característico del inicio de la pubertad, va a estar regulado por la acción de las señales estimulantes como del sistema glutaminérgico, noradrenérgico, dopaminérgico y las quispeptinas, que son un conjunto de péptidos liberado por neuronas del hipotálamo. Estas quispeptinas cumplen un rol importante en la maduración sexual y el inicio sexual femenino. Todo esto está muy bien, es como se inicia la secreción y lo que hemos platicado del desarrollo puberal. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿por qué tarda hasta estas edades 9, 10 años en activarse el sistema, el hipotálamo, hipófisis, gónada? ¿Qué pasa durante la infancia? ¿Qué le está pasando a ese eje durante la infancia? ¿Alguien que apoye a su compañera? O sea, ¿en qué momento o por qué se activa este proceso de la pubertad? ¿Alguien leyó algo sobre eso? Yo había leído que por el incremento de peso se llegaba a activar. Ok. Yo había leído que, aparte de que, durante la infancia está como apenas madurando, y aparte de que tiene como influencia genética, tiene algo que ver como lo que dijo mi compañero, como el cuerpo empieza a ganar masa, entonces el cuerpo empieza a secretar leptina y al haber como más grasa, hay más adipocitos que van a secretar más leptina, entonces la leptina va a ser como una retroalimentación positiva sobre las hormonas hipotalámicas, sobre la GnRH. No sé si sea eso. Sí, es correcto. Creo que aquí es más algo multifactorial, igual así como mencionó mi compañera, lo que es la leptina y grelina tiene una gran influencia, pero no es lo único. O sea, también mencionó mi compañero, influye lo que es el estado nutricional, los factores ambientales, pero lo más importante es la genética. Los factores genéticos aquí influyen mucho. Exacto. O sea, hay una predisposición genética, eso estoy muy de acuerdo. Los genes, a final de cuentas, tienen aparentemente ahí una función de activación que tiene mucho que ver con la ganancia de peso. Es cierto, se necesita un mínimo de índice de masa corporal para poder iniciar la pubertad. Es por eso que niños gorditos, se ha encontrado que los niños obesos y niñas también tienden a empezar su desarrollo puberal antes, en promedio. Segundo, la actividad física también puede ser un factor.
Hay quien comenta que es solamente por el hecho de mantener el peso bajo, porque normalmente un niño o una niña que hace mucha actividad física pues tiende a ser delgado, pero también parece que el solo hecho de la actividad física puede retrasar este proceso del inicio de la pubertad. Es muy común, por ejemplo, en niñas de atletismo, de deportes de alto rendimiento, 14 años, no menstruan hasta los 15, 16 y apenas están menstruando, ¿me explico? Y otro factor que no sabría explicarles, porque la verdad no he encontrado el porqué de este asunto, el clima. Y parece que, bueno, había encontrado un articulillo que no he revisado bien, pero parece que la presión atmosférica puede afectar la maduración de los folículos y eso pudiera estar relacionado, pero bueno, todavía no tengo el dato bien, lo voy a revisar. Pero el clima, mujeres que viven, en especial se nota mucho en mujeres que viven en lugares de alta altitud, de mayor altitud y obviamente con climas más fríos, tienden a iniciar su desarrollo puberal y su menstruación, su menarca después, entre un año o dos después, a las niñas que viven en zonas de baja, a nivel del mar y que por ende tienden a tener climas más cálidos. Ellas menstruan antes. Es por eso que, y de hecho así pasa en Puebla, México, toda esta zona central, el inicio de la menarca es entre los 10 más o menos años, 11 años, mientras que en zonas de costa, como por ejemplo Veracruz, Chiapas, todo lo que es la península de Yucatán, tienden a empezar su menarca muchísimo antes, entre los 9, 10 años, algunas niñas hasta los 8 años ya empiezan con su menstruación y es de manera, como lo podemos llamar, idiopática, porque no es por algo que ellas tengan, sino por la estimulación, parece que también el clima afecta, ¿vale? Entonces sí es multifactorial, pero bueno, ¿dudas? ¿No tiene una relación con D3, eso que menciona? ¿Con qué? Con D3, porque pues supongo que si está como, bueno, si hace más como calor, está el sol, se está como absorbiendo más D3, entonces está como inhibiendo la vitamina no sé, D. Sí. Ya. No lo había pensado. Voy a investigar a ver si hay alguna relación. Pero no lo había tomado en cuenta. Pudiera ser una de las causas. No es mala idea. Pero no se me había ocurrido buscar una relación. Habría que investigar a ver qué se ha escrito o qué se ha buscado. Pero es buen aporte. Gracias. Sí, doctor. Bueno, entonces continuamos. Ok, bueno, vamos con esta diapositiva. A ver, Entonces estamos con que la GNRH tiene una secreción pulsante automatizada entre comillas, porque tiene efectos el ciclo circadiano, tiene efecto toda una serie de factores, ¿vale? Entonces, los pulsos secretores se van a estimular principalmente por la noradrenalina, la dopamina y el sistema glutaminérgico. Y las inhibiciones están por el GABA y opiáceos endógenos. Durante la infancia, los opiáceos endógenos y el GABA están aumentados a nivel del sistema nervioso central. Esto hace que la GNRH no produzca pulsos. Entonces, por eso los niños, de hecho, en el primer año hay ligera secreción de GNRH. Incluso algunas niñas a los 2, 3 meses de nacidos pueden tener un pequeño sangrado transvaginal. No pasa nada, es normal. Y de ahí, pues obviamente se mantiene el eje dormido por el aumento de estos opiáceos y hasta que llega la cantidad suficiente de leptina, la suficiente estimulación para
romper con esta GABA y estos opiáceos que disminuyen por la estimulación de la leptina, entonces se activa los picos de GNRH y comienza la activación de este hipotálamo hipófisis gónada, ¿vale? Si quieres ya pasa a la que sigue. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a la genética, de que pues, supongo que es lo que se había mencionado, es que creo que ya mencionó varias cosas que íbamos a mencionar más adelante. Esto es así, no pasa nada, aunque lo repitamos, es parte de fijar el conocimiento. Ok. Bueno, se ha observado que el inicio de la pubertad está regulado por una red de genes que regulan cambios en los circuitos neuronales del núcleo arcuato del hipotálamo. Pero pues a pesar de esto, no hay, como ya se mencionó, pues no hay un factor desencadenante específico. Existen cambios transinápticos, donde va a haber un aumento de los estímulos excitatorios de las neuronas secretoras de GNRH, que va a ser por la vía del glutamato y la vía de las quispeptinas. La disminución de los estímulos inhibitorios, esto por neuronas GABAérgicas y neuronas productoras de sustancias opioides. Bueno, también va a haber cambios en las células gliales, y las células gliales van a contribuir a la activación de la secreción de GNRH mediante dos mecanismos. Una va a ser a través de la liberación de factores de crecimiento que van a actuar sobre receptores de las neuronas productoras de GNRH, que va a ser el factor de crecimiento transformante tipo beta y el factor de crecimiento epidérmico. Igual el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y a través de estos cambios va a haber, a través de los cambios en la adhesividad de las células gliales sobre neuronas productoras de GNRH. Vale. Aquí solo faltó uno de los inhibidores, que es el neuropéptido Y, pero bueno, está bastante bien explicada el mecanismo. Síguele. Ok, y en cuanto a epigenética, aquí van a existir factores externos que pueden modificar la expresión de los genes, incluyendo el inicio puberal, que va a ser por medio de nutrición, ejercicio, estrés, factores sociales y psicológicos. Igual el ritmo circadiano, como se había mencionado. La GNRH induce en las células gonadotrópicas hipofisiarias la síntesis y liberación pulsador de las gonadotropinas hipofisiarias, o sea, la FSH y la LH. Estas van a actuar en la gónada para inducir la maduración de células germinales y la producción de esteroides sexuales, así como de otros péptidos gonadales como las inhibinas, activinas, fosfatinas y otras hormonas circulantes como la leptina, que a través de mecanismos de retrocontrol van a ejercer acciones estimulantes e inhibidoras a diferentes niveles del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Poquito ya lo habíamos platicado en fisiología, pero bueno. Sí. ¿Sale? Sigamos. Bueno, al inicio de la pubertad, la LH y la FSH van a ser liberadas de forma pulsátil durante la noche, que igual recuerdo que ya lo había mencionado, pero va a ser como lineal conforme va avanzando la pubertad. Entre más vaya avanzando la pubertad, se va a secretar más durante todo el día, hasta que llegue a secretarse durante todo el día. El estradiol va a ser el responsable de los caracteres sexuales secundarios, el retrocontrol negativo en el va a haber retrocontrol negativo en hipotálamo e hipófisis, y esto va a ser, va a provocar que se reduzca la secreción de GNRH y gonadotrofinas. Ok. Ok, en la niña se caracteriza porque va a haber niveles plasmáticos de FSH y LH bajos, al igual que de estradiol. Y la concentración de FH, por lo general, es menor a 10 picogramos sobre mililitros. La LH va a ser menor a 0.3
miliunidades internacionales sobre mililitro. En la niñez, los ovarios van a presentar crecimiento folicular activo y atresia de ovocitos. Como consecuencia va a haber una desaparición de ovocitos y en la pubertad solo van a subsistir de 300.000 a 500.000. Ok. Ahora, ¿alguien recuerda cuántos óvulos más o menos, cuántos folículos se generan en el, ¿cómo se llama? Durante la vida fetal de una mujer? O sea, dentro de pancita de mamá, ¿cuántos folículos va a tener el embrión o el feto? 10 millones, más o menos. Cuando nace, aproximadamente tiene 1 millón, y cuando llega a la pubertad 300 a 500.000. ¿Y cuántos se van a madurar durante la vida de la mujer para poder hacer ciclos ovulares? Como 500, ¿no? Más o menos 500. Más o menos, depende del autor, pero estamos hablando entre 400 y 500. Digámoslo en 500 para que sea más fácil de aprender. Entonces estamos hablando que de todo esto, el 1% llega. ¿Me explicó? Imagínense todo el esfuerzo metabólico que esto implica y la selección de células que se hacen para tener, entre comillas, las mejores. ¿Sale? Pues bueno, y ya estábamos platicando. Bueno, síguele. Si no me voy a adelantar, síguele. Ok. Bueno, en cuanto a las glándulas suprarrenales, está entre los 6 y 8 años de edad ósea, se produce la adrenarquia o maduración de las suprarrenales, manifestándose con la aparición de vello púbico o el axilar. Perdón. Inicia unos 2 años antes que el aumento de los esteroides gonadales, y esto va a ser independiente del eje hipotálamo hipófisis gónada. Y entonces, ¿por qué se genera si no estamos teniendo producción? Estamos hablando de que 2 años antes de que se active bien el eje hipotálamo hipófisis gónada, ya empezamos a tener generación de vello púbico y axilar. ¿Por qué motivo? Alguien que te ayude. ¿Qué genera las suprarrenales en esa edad que va a promover el desarrollo del vello púbico y axilar? Andrógenos. ¿Cuál? ¿Quién dijo? Andrógenos. Exactamente. Por eso se llama adrenarquia. De adrenales, andrógenos, ¿vale? Entonces, lo que se produce principalmente es la de hidroepiandrostenediona, que va a ser la que va a promover el desarrollo del vello púbico y axilar 2 años previos de que empiece realmente bien la estimulación del eje hipotálamo hipófisis gónada, ¿vale? Entonces, la primera señal de pubertad va a ser el inicio de la aparición del vello púbico o axilar. Generalmente empiezan con un poquito de vello axilar y después el púbico, pero bueno, puede variar un poquito, ¿vale? Pero por lo general se considera que primero es el desarrollo de la adrenarquia o desarrollo de vello axilar y después la púbica, ¿vale? Síguele. Ok, gracias, Doc. Bueno, ya en cuanto al eje hipotálamo hipófisis somatomedínico, aquí se produce la activación de este eje en la pubertad y da lugar a un aumento en la producción en el hipotálamo de hormona liberadora de hormona de crecimiento, lo que provoca que en la hipófisis va a haber hormona de crecimiento, que a su vez va a aumentar los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina y de factor de crecimiento similar a la insulina unido a proteína 3. Y este incremento, encontré que se
produce antes en las mujeres que en los hombres, pero no encontré por qué. Es una característica nada más. Síguele. Okay. Bueno, compañeros, aquí vamos a hablar de lo que es el crecimiento y desarrollo puberal. Tenemos que tener en cuenta que este crecimiento y desarrollo no va a ser armónico, no va a ser como parejo, simétrico, va a ser algo más asimétrico o por segmentos. El crecimiento inicial de segmentos inferiores, bueno, se ve un crecimiento mayor primero en el segmento inferior y, bueno, enseguida del segmento superior. El crecimiento va a ir de distal a proximal y lo que se nota primero o lo que en algunos estudios se ha observado que lo que primero hay un mayor incremento en el crecimiento de los pies. Aquí más o menos en la talla definitiva en cuanto a hombres y mujeres se alcanza entre los 16 y 17 años, sobre todo en las mujeres. Recordemos que en los varones el crecimiento es un poco tardío. La siguiente, por favor. Nada más déjame apago mi micrófono para que no se... Compañeros, estoy viendo el chat. ¿Escuchan raro? O sea, ¿se escucha raro? No. Es que, No, ahorita bueno, ya yo no. escucho, hace rato se escuchaba un ruido de fondo. No sé Ok. cortar. Bueno, entonces continúo. Bueno, tenemos lo que son las etapas del crecimiento. Leí que son 3 etapas y se mencionan como depresión prepuberal, el llamado estirón y deceleración progresiva. En lo que es la primera etapa, que es la depresión puberal del ritmo de crecimiento, es aquí donde vamos a tener la mínima velocidad de crecimiento, es donde casi no se va a notar lo que es el crecimiento puberal. En la etapa de estirón puberal, y como coloquialmente lo hemos llamado, es donde pues, dicen el niño dio el estirón, ¿no? Es donde se produce aquí la gran aceleración de crecimiento. Y bueno, tenemos también la última etapa, que es la deceleración progresiva. Aquí es donde va a haber un cierre de cartílagos de crecimiento y pues bueno, va a haber la finalización de lo que es la pubertad. Pues más que del término de la pubertad es el término del crecimiento, si me explico, porque todavía vamos a platicar un poquito más de necesito que chequen si no tienen en su presentación la cuestión del desarrollo de Tanner, que bueno, es un poquito controvertido porque no es en todas las poblaciones, pero bueno, para que vayamos platicando el desarrollo de los caracteres sexuales, porque tiene sus etapas, ¿me explico? Sí, lo tenemos. Vale. Entonces, el final del crecimiento no es el final de la etapa de pubertad, pero bueno, ya se acerca mucho, la verdad, al final, pero no es lo mismo, ¿vale? Sí, es lo que iba a mencionar. Como ya habíamos mencionado al principio, la pubertad es multifactorial, entonces algunos lo consideran como el final de la pubertad, otras personas no, y como dice la tabla de Tanner, bueno, las gráficas no, bueno, sí, las tablas no se dice que son para toda la población, precisamente por los factores que ya mencionamos, no en todas las personas se presenta el mismo ritmo, las mismas características, o sea, de acuerdo a los estadios que se presentan. Vale, sigue. Bueno, entonces ahorita vamos a enfocarnos solamente en lo que es el desarrollo y de enfermedades de la mama. Vamos a empezar con lo que es la telarquía. Aquí la telarquía es el desarrollo, bueno, ya lo mencioné, es el desarrollo y crecimiento de las mamas. La telarquía en la mayoría de las niñas se va a encontrar entre los 8 y 13 años. Esto varía muchísimo, puede que haya niñas que todavía no la presentan a los 8 años, puede que a los 12 ya o a los 13 varía. Antes de los 8 años decimos que hay una ausencia de desarrollo mamario y después de los 13 años se puede considerar como un crecimiento anormal y debe investigarse, que esto va más relacionado a la pubertad tardía.
La siguiente, por favor. Ok, esto es más como para agregar. Es un punto importante que en pacientes pediátricos la exploración de mama se realice. ¿Por qué? Porque vamos en esta etapa donde se pueden descubrir diferentes signos o, bueno, anomalías. Tenemos también lo que es la politelia, que es el pezón accesorio. Este se encuentra solamente en el 1% de los pacientes y es asintomático. En la mayoría de los casos es asintomático, no van a tener secreciones o crecimiento. Esto se encuentra sobre todo en lo que es así que las vías que van de las líneas axilares hasta no recuerdo si es hasta más o menos a la altura de la sínfisis del pubis, es donde en ese trayectorio, hasta lo que es de la axila hasta la sínfisis del pubis, donde se pueden encontrar estos pezones. O sea, toda la línea mamaria que le llamamos. Entonces, los mamíferos desarrollan, bueno, gran parte de los mamíferos desarrollan varias glándulas mamarias. Nosotros como homínidos solo desarrollamos 2, pero como comento, en 1% de la población se puede presentar. Entonces, en toda la línea mamaria que viene desde la axila hasta el pubis, ¿me explico? Entonces, bueno, y no, generalmente no son patológicas. Sí. Como siguiente dato podemos también encontrar lo que es la hipertrofia mamaria. Esta normalmente va a ser sintomática y va a causar causalgia en los hombros. Esto es más también tienen que ver como los factores, genética también, si la mamá presenta una hipertrofia mamaria y por parte del papá también, la familia, entonces es común que el pediátrico lo presente, pero no es en todos los casos. Simplemente tenemos que tener en cuenta que también se puede presentar una hipertrofia mamaria. Aquí hablando un poquito de telarquía precoz, esta es de naturaleza, en la mayoría de los casos es de naturaleza benigna, es autolimitada y aislada. Lo que tenemos que tener aquí, bueno, esta telarquía precoz se tiene que tener mucha vigilancia y descartar pubertad precoz, que más adelante vamos a hablar de ello. En cuanto a la exploración mamaria, también tenemos que tener en cuenta que vamos a poder encontrar lo que se llama mamas tuberosas. Es más que nada aquí cuando se adhiere hay una adherencia del músculo, entonces el crecimiento no va a ser como transverso, por decirlo así, en la base, sino va a ser más longitudinal y anterior, es lo que había leído. Simplemente es como anatomía. Y que tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar este tipo de mamas. También vamos a encontrar, en la exploración podemos descubrir e identificar lo que es amastia, esto se va a deber a una baja concentración de estrógenos, pero también puede verse por lo que es influencia de quimioterapias, radioterapias, alteraciones genéticas o actividad física excesiva, que es lo que ya había mencionado el doctor. En estos casos, por ejemplo, si la paciente hace mucho ejercicio, es muy frecuente que se encuentre con amastia. Había leído que esto se autolimita, por decirlo así, o sea, deja de hacer ejercicio y puede que se presente el crecimiento mamario. También tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar una asimetría de mamas, esto en pacientes de 13 a 14 años, pero aquí es muy importante evaluar qué tan asimétricas son, porque también debemos descartar quistes, tumores o fibroadenomas. Y esta asimetría está muy relacionada con lo que es las mamas tuberosas, que ya les había mencionado. Síguele, muy bien. Ok, ya son las 8, pero bueno, si quiere continúo. Doctor. Ok, ya son las 8, perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Si usted, o sea, como su opinión, ¿cuál es el orden de todos estos? O sea, ¿cuál es primero? ¿Telarca o adrenarca? ¿O cuál es primero, según usted?
Sí, ¿verdad? Porque si lo buscan en diferentes autores lo van a encontrar diferente. Ese es el problema. Sí, de hecho yo encontré un poquito que la telarquía era, en las mujeres era el primer signo de la pubertad, pero en otros casos, y les digo, aquí varía muchísimo por el hecho de que es multifactorial y en algunos pacientes también podría ser la adrenarca que ya se había mencionado antes. Sí, entonces ese es ahí el detalle. La verdad es que generalmente, y por lo menos en México, lo primero que se empieza a presentar es el crecimiento del botón mamario. También el problema es que muchas veces los pacientes o no lo detectan o no lo reportan porque pues es muy pequeño, ¿me explico? Si no se revisa a simple vista, pues ni cuenta se dan, ¿me explico? Entonces, generalmente, bueno, de manera clásica se considera que en la mujer es primero la telarca, luego la adrenarca, pubarca y de ahí ¿cómo se llama? La menarquia. Pero bueno, vamos a estandarizar ¿cómo se llama? El dato. Voy a ver si hay algún artículo adecuado epidemiológico en México de cómo se presenta este orden de desarrollo y ya lo podemos definir adecuadamente en México. ¿Qué les parece? Sí, doctor, gracias. ¿Sabes? Y pues bueno, ya son las 8. Yo sé que algunos de ustedes tienen clase, más bien la mayoría. Entonces, ¿les parece si continuamos el lunes con este tema? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Muy bien. Entonces, pues nada, que tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Igualmente.